corriente surge a raíz de pensar en dos aspectos. El primero es cómo se encontraba social, cultural y políticamente Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. El segundo se basa en la corriente de investigación a la que denominaron cultura y civilización. Asimismo, se desarrollaron a principios de los años 50 con el surgimiento de una nueva Inglaterra que consistía en, primero, rescatar la producción industrial, prevenir la ausencia de la clase obrera e identificar la relación de americanización de la cultura popular de la modernidad. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba profundamente endeudada y tuvo que llevar adelante una tarea muy ardua de reconstrucción de su economía. Durante más de 2 años fue necesario prolongar medidas como la racionalización energética y de alimentos que se aplicaron incluso con mayor intensidad que durante la guerra. Este proceso de reconstrucción fue implementado desde el Estado y el gobierno laborista. Este gobierno laborista es del Clement Attlee, que pues desde 1945 contaba con una inédita mayoría parlamentaria. También intentó conjugar este proceso con una profunda ampliación del estado de bienestar y pues la nacionalización del Banco de Inglaterra, de los servicios y los medios de transporte públicos y de la industria metalúrgica. Ciertamente despertaron de esta la oposición conservadora que tenía. Sus estudios se basan en entender y explicar la articulación de las clases sociales y la práctica cultural. De esta manera estudian en que los medios intentan reproducir el estado del momento actual. Así puede ser como las manifestaciones culturales, que son fundamentales para entender las reacciones de los procesos en la comunicación. Ya les vamos a presentar las principales características conocidas a nivel mundial. La primera característica es que los estudios culturales actúan utilizando un concepto extenso de la cultura. Estos se adhieren al punto de vista antropológico de la cultura, entendida como el modo de vida completo de un pueblo. A pesar de que no concuerden con el punto de vista que define la cultura en cuanto a la totalidad. La segunda característica son los estudios culturales legitiman, justifican, celebran y politizan todos los aspectos de la cultura popular. La tercera característica es quien actúa en el seno de los estudios culturales reconoce la existencia de una socialización de su propia identidad, que esta se produce pues a través de los procesos de los medios de comunicación de masas y de la comunicación que se intenta comprender en ese momento. La cuarta característica es la cultura no se considera de modo estático, como sería pues con cualquier otra cosa de tipo fijo o con un sistema cerrado. La quinta característica es los estudios culturales se afirman apoyándose más en el conflicto que en el orden. Es decir, que investigan y anticipan el conflicto, tanto a nivel de la interacción cara a cara como y de modo más significativo, que sería a nivel del sentido. La sexta característica sería que los estudios culturales son democráticamente imperialistas. Los estudios culturales consideran las representaciones culturales a todos los niveles: el comienzo, la mediación, la recepción o producción y también la distribución o el consumo. Otra de las características es que los estudios culturales son interdisciplinarios y no reconocen ningún tipo de origen disciplinar. También examinan la cultura y las relaciones de poder. Bueno, también comprende la cultura en todas sus formas. No podemos dejar a un lado que la cultura es a la vez el objeto de estudio y el espacio de la crítica y la acción. Y ya por último podemos decir que es la evaluación moral de la sociedad, es decir, que es el compromiso y el cambio. Las principales acciones, estas examinan sus materias en términos de prácticas culturales y sus relaciones con el poder. También tienen el objetivo de comprender la cultura en toda su complejidad y analizan el contexto tanto político y social, que es el lugar donde se manifiesta la cultura.
Para los británicos, estos estudios se rigen por vertientes que siguen en tensión, lo que es el culturalismo, que es el sujeto libre de crear opiniones y significados, y el estructuralismo, que es el sujeto que tiene comportamientos fijados que debe seguir, así como las ideologías e identidades. Estudios culturales reformulan los conceptos de cultura y hegemonía. Los mensajes son polisémicos, es decir, que tienen varios significados y cada uno de estos mensajes se interpretan según la cultura de cada persona. Los estudios culturales plantearon una serie de temáticas, como lo son de qué manera el entorno social, la edad, el género o la identidad étnica afectan la relación que mantienen las personas con la cultura, cómo comprender la recepción de los programas televisados por los diferentes públicos, los estilos de vida de los jóvenes constituyen unas formas de residencia. Desde ese entonces han renovado el debate tanto académico como social sobre las relaciones entre la cultura y la sociedad. Conceden a los medios de comunicación y a las vivencias de las clases populares una atención hasta entonces reservada a la cultura de los letrados. Rechazando las fronteras entre disciplinas académicas, cuestionan lo que está en juego políticamente en la cultura. La escuela de Bridgman explora las culturas jóvenes y obreras, así como los contenidos y la recepción de los medios de comunicación. Trata de estudiar lo social desde abajo y de observar la vida cotidiana de las clases populares. Los estudios culturales nacen de un rechazo al legitimismo y de las jerarquías académicas. Se fijan en la banalidad aparente de la publicidad, de los problemas de distracción y de las modas en el vestir. También la escuela de Bridgman aspira a comprender y explicar la articulación entre la clase social y la práctica cultural, con una mirada trascendiente a lo socioeconómico. En los estudios culturales se da el surgimiento de la clase obrera, la cual es llamada la nueva izquierda. Esta surge de la convergencia de tres experiencias: la crisis comunista en 1953, la campaña del desarme nuclear y la enriquecedora crítica cultural de la sociedad contemporánea, en la cual por estos mismos años va surgiendo la escuela de Frankfurt. El proletariado o la clase obrera se veía en contra de estos ideales, ya que por su posición política de izquierda no aprobaron el funcionalismo y a la vez el elitismo de la escuela de Frankfurt, que era negado por la nueva izquierda. Por esta época que se estaban viviendo en estos momentos, muchas personas de clase proletariado obtuvieron posibilidades de estudio, y esto hace que ellos tuvieran una especie de compromiso político en sus investigaciones y en sus labores como educadores. Promovieron de gran manera sus ideales de acuerdo a cómo los dejaba en claro sus estudios culturales. Recordemos que este grupo de personas fue ampliamente influenciado por las teorías marxistas. El contexto político favorece la aparición de un proyecto cultural mesiánico. La Primera Guerra Mundial pone al orden del día la necesidad de un cultural revival de la nación inglesa. Esta restauración cultural aparece como urgente a ciertos sectores de la intelectualidad que agita el espectro de la revolución bolchevique, la crisis del espíritu, el estremecimiento de los valores de la alta cultura heredada de la Ilustración y la irrupción de una cultura de masas producida industrialmente adquiere una resonancia especial en Inglaterra, en vía de ceder a Estados Unidos el liderazgo de la economía mundial que ocupa desde el inicio de la revolución industrial. Las movilizaciones políticas contra la globalización neoliberal y los fracasos a los que se enfrenta esta última han afectado también a las condiciones de los investigadores, sometiéndoles a nuevas interrogaciones y reabriendo la posibilidad de una articulación entre el trabajo intelectual y su compromiso social. Sus estudios se basan en entender y explicar la articulación de las clases sociales y la práctica cultural. Estudian la manera en que los medios intentan reproducir el estado de momento actual, así como las manifestaciones culturales son fundamentales para entender las reacciones de los procesos de comunicación. Stuart Hall, influyente teórico social de origen jamaiquino, que fue una lúcida conciencia crítica de la izquierda británica durante más de medio siglo. Hall fue iniciador de la escuela conocida como Estudios Culturales, uno de los principales órganos de renovación y expresión de la nueva izquierda.
A través del pensamiento de Hall, pudimos apreciar la necesidad no solo de buscar fuentes del optimismo de la voluntad, sino también que ese optimismo depende de ofrecer una visión irresistible de las posibilidades políticas, una concepción nueva y amplia. Por falta de un mejor término, lo que en este momento llamó socialismo. Pero esta versión amplia de las posibilidades políticas tiene que ser lo que Stuart y otros han llamado una política popular. Raymond Williams nació el 31 de agosto de 1921 en Reino Unido. Fue un famoso historiador, novelista, crítico, intelectual y teórico marxista galés. Fue una figura importante tanto dentro de los movimientos de la nueva izquierda como en la cultura en general. Sus escritos sobre política, cultura, medios de comunicación masivos y literatura fueron una importante contribución a la crítica marxista de la cultura y el arte. Williams abordó sus investigaciones desde una perspectiva original de marxismo cultural, siendo muy consciente de las implicaciones de la cultura en los procesos históricos y el cambio social. Williams puso particular énfasis en su enfoque marxista de la subjetividad. Su principal interés fue introducir en el pensamiento marxista la centralidad de la conciencia y de la acción orientada por los valores, en oposición al marxismo de la objetividad tradicional que atribuía el cambio social a una serie de fuerzas ajenas a la voluntad consciente de los hombres. Richard Howard fue un sociólogo y personaje público británico. Su extensa obra incluye los campos de la sociología, la literatura inglesa y los estudios culturales, con especial énfasis en la cultura popular del Reino Unido. Fue conocido tanto por su obra como por ser el fundador del Center for Contemporary Cultural Studies en la ciudad de Birmingham. Él fue el primer director de la escuela de Birmingham y uno de los padres fundadores. Howard estaba formulando a través de su estudio y lo que fue después de la base del plan del trabajo del centro, que en las casas y fábricas de la clase obrera había tanta cultura como en una mansión o en una universidad y que era importante acceder a estos dos mundos vívidos desde las perspectivas de estos actores. A partir de ese plan de trabajo proliferaron nuevos temas de investigación, entre los cuales podemos destacar el estudio de las subculturas juveniles, las investigaciones sobre la cultura popular y cultura masiva y por último los estudios de género. Su obra más conocida, The Uses of Literacy, está dividida en dos partes, una consagrada en entender la cultura y la educación recibida por las clases trabajadoras antes de la década de los 30 para posteriormente dedicarse a analizar esta realidad a partir de la década de los 50. En el libro analiza revistas populares, prensa escrita, producciones de Hollywood, folletines y toda la cultura destinada a satisfacer las supuestas demandas de la clase trabajadora. Con esto, el autor quiere dejar muy en claro que su crítica no era a la cultura popular, sino a los gustos y productos que se generaban para ser consumidos por las clases trabajadoras. El declive cultural que denuncia se encuentra en los contenidos de los productos, no en los hábitos de la clase trabajadora. Un aspecto fundamental que se destaca en la obra de Howard es su interés por la cotidianidad, por los pequeños detalles que constituyen el día a día de los y las trabajadoras. Esta capacidad para fijarse en los detalles, la minuciosidad con la que los relata el devenir de la vida de la clase trabajadora, contribuye a generar un retrato de la realidad sociocultural que pocos historiadores habían sabido dibujar con tanto acierto. El autor denuncia la invasión de estos espacios de privacidad por parte de la cultura generada por los medios de comunicación, que paulatinamente destruyen las estructuras de la vida de la clase trabajadora. Edward Palmer Thompson, un historiador británico, consagró gran parte de sus obras a estudiar y describir los movimientos sociales y políticos impulsados por las clases menos privilegiadas. Su obra más notable en este sentido es The Making of the English Working Class,
en la que presta atención a los movimientos políticos de izquierda de la clase trabajadora que tuvieron lugar durante finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que habían permanecido olvidados por la historiografía oficial. Con una orientación claramente marxista, de este libro defiende la noción de una clase que, según este autor, es una experiencia común. Decía que, según argumenta Thompson, la clase preexiste a la conciencia de esta. Es necesario estudiar los procesos sociales y culturales que la defienden para establecer cómo opera de manera simbólica y entender su propio emancipatorio. El libro aborda pues esta temática desde tres perspectivas diferentes. La primera, que es primero constituye la historia y las características del radicalismo británico del finales del siglo XVIII. La segunda, en segundo lugar, estudia cómo vivieron la revolución industrial sus actores principales, es decir, el proletario y la clase trabajadora. Y de últimas, estudian la construcción institucional de la conciencia de la clase, por medio de los organismos e instituciones que surgen para representar y defender los intereses de la clase trabajadora. Todo esto, Thompson logra demostrar que la clase no tiene nada que ver con estructuras, sino con un tipo determinado de relaciones y un conjunto de experiencias que cada uno vivimos. Con su trabajo, este historiador expuso cómo la clase, además de ser una categoría con lo que uno viene dado, también puede proveer de un elevado grado de agencia, la conciencia de clase que nunca es igual y puede hacerse. En este sentido, la cultura es esencial para crear estas diferentes vivencias de clase, que se presenta como un proceso vivo, como una forma de hacer. Esta obra monumental presta detalle a las vivencias, las experiencias, los sentimientos y las necesidades de la clase trabajadora, vertebrando una suerte de historia humanista. Lawrence es un investigador estadounidense y teórico de los estudios culturales y la cultura popular, cuyo foco de la investigación principalmente es la música popular y la política de la juventud en los Estados Unidos. Es también ampliamente conocido por su investigación acerca de la filosofía de la comunicación y la cultura, aunque sus investigaciones se han centrado significativamente en las políticas del postmodernismo dentro de 1980 y 1990. Su trabajo más reciente explora las posibilidades y limitaciones de las formaciones alternativas y emergentes de modernidad. Si bien la cultura es fundamental en el proyecto de los estados culturales, estos no se refieren explícitamente a ella, aunque es una pieza fundamental de su producto. Las siguientes definiciones de Lawrence Gorsberg permiten pensar la cultura como un cerrojo para mirar procesos sociales totales. Los estudios culturales. Primero, describen cómo la vida cotidiana de las personas se articula con y a través de ellas. Segundo, indagan de qué modo ciertas estructuras y fuerzas que organizan su vida cotidiana de manera contradictoria les otorgan y les quitan el poder, y cómo su vida se articula con las trayectorias del poder económico, social, cultural y político a través de ellas. Tercero, explorar las posibilidades históricas de transformar realidades que viven las personas y las relaciones de poder dentro de esas realidades. Cuarto, buscan comprender no solo el modo en el que el poder se organiza, sino también las posibilidades de supervivencia, lucha y resistencia y cambio. Quinto, son una forma de habitar la posición del académico, el maestro, el artista y el intelectual, a partir de la herencia del legado marxista de que la filosofía debía transformar el mundo, no solo intentarlo. Dicho autor sintetiza el corazón de los estudios culturales en tres conceptos: contextualidad, complejidad y constructivismo. Primero, la contextualidad radical. Para el autor, los estudios culturales son una interrogación de los contextos o coyunturas culturales históricas. Esta interrogación fundamental parte de la idea de que todo elemento, toda identidad, todo acontecimiento, todo símbolo se define en el marco del conjunto de las relaciones que lo rodean, lo interpretan, configuran y los convierten en lo que son. Pasamos al constructivismo. Para Gorsberg, el contextualismo radical constituye el corazón de los estudios culturales, una noción fundamental para comprender la importancia de la idea de contexto en los estudios culturales es el de la articulación. La articulación es la práctica o el trabajo de hacer, deshacer y rehacer relaciones y contextos establecidos. La mayor parte de las veces el momento de articulación se borra y tendemos a pensar que las cosas siempre fueron así o que son naturales. Los estudios culturales buscan deconstruir esas relaciones y desde esa posición comprometida reconstruirlas para constituir proyectos más justos e igualitarios para las mayorías.
Complejidad. Los estudios culturales parten de una incomodidad con el reduccionismo imperante en los cánones científicos de la época y su afición por convertir lo complejo en simple. Su desafío es ser fiel a la complejidad de la vida humana, negándose a reducir la vida o el poder humano a una única dimensión, ya sea la clase, el género, la sexualidad, la economía, etc. Una única disciplina, un único marco explicativo o teoría. La relación con las teorías se basa en la negociación estratégica constante entre los acontecimientos de la realidad, las preguntas de los investigadores y las teorías.